Saludos hermanos, este es su programa católico Defiende tu Fe del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy polémico, pero que no deja de ser interesante. Ustedes, hermanos católicos, pues no tienen que diezmar. Nuestros hermanos esperados, pues sí lo hacen, y ellos están convencidos que esto es doctrinal, que esto es bíblico. ¿Será eso así? Pues bien, de eso vamos a hablar en el programa de hoy, el diezmo, con la ayuda de nuestro hermano Ronaldo. Hola Ronaldo, ¿cómo estás? Hola hermano César, muy bien, gracias a Dios, aquí acompañándolo una semana más para abordar un tema, como ha dicho usted, muy polémico y que a veces se habla mucho entre lo que son las sectas protestantes. Aquí vamos a estar explicando esto de una manera de la cual usted, a través de la Biblia y de lo que enseña la iglesia, pueda entender claramente lo que realmente el Señor Jesucristo quiere dar a entender. Pero para eso vamos primero a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque nos permites estar aquí una vez más para compartir tu palabra y tu doctrina. Te pedimos tu Espíritu para que nos ayudes a poder desarrollar este tema para el bien de las almas. Te pedimos para que todos aquellos que nos escuchan puedan comprender, entender y puedan llevar este mensaje a aquellas personas que muchas veces no entienden estos temas. Santa María la Antigua, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces comenzamos. Vamos a hablar, como le acabo de señalar hace un momento, sobre el diezmo. En verdad, el diezmo es un tema, como ya se señaló, un tanto polémico y que no se tiene bien claro por los católicos que no diezmamos y los hermanos protestantes que piensan que están haciendo lo correcto. En la primera lámina queremos resaltar el hecho de que es definitivamente polémico, y a veces cuando una persona entra a las sectas protestantes se encuentra con este hecho, y de lo primero que le conversan es precisamente la razón de ser de lo que deben aportar. O sea, esto de dar el 10% de los ingresos brutos, ni siquiera los ingresos ya efectivos, o sea, de los ingresos brutos, o sea, del grueso de lo que usted gana en su totalidad, sin restar los gastos rutinarios. De eso tiene usted que dar la décima parte, y tiene que ser entregado pues totalmente a la congregación. Y ellos le insisten de que eso tiene que ser así, como vamos a ver en otras diapositivas, sino que eso reñiría con lo que es el aspecto espiritual de la persona, y que estaría faltando a Dios si no lo hace, porque la palabra de Dios dice que tenemos que diezmar. En la siguiente lámina también resaltamos nosotros, hermanos, el hecho, ¿no?, de que para ellos, si usted no diezma, ¿verdad?, es que según los pastores le explican, ¿no?, usted está muy apegado a las cosas materiales, está usted muy cercano al demonio y al infierno, ¿no? Y con esa imagen entonces tratan de convencer al hermano que acaba de ingresar a la secta, porque de esto es de lo primero que le hablan. Inclusive le señalan entonces que está robándole a Dios. ¿Por qué? Porque si usted no le da lo que a Dios le pertenece,
entonces usted le está robando a Dios, está faltando a Dios, ni siquiera está faltando a la congregación ni al pastor, sino que le está faltando, le está robando a Dios. Y sí, hermanos, este tema del diezmo, vemos cómo es un punto clave entre las sectas protestantes, porque prácticamente lo que es la predicación de ellos se basa principalmente en esto, porque claro, sin esto ellos no podrían subsistir, o sea, es decir, necesitan algo económico para poder sostener todo lo que ellos llevan. Pero ¿qué pasa, hermanos? Como ustedes saben, ellos se dicen llamar muy bíblicos y por tanto todo tienen que sostenerse a través de la Biblia para ellos, porque ellos creen en solo la Biblia. Por tanto, ellos buscan textos bíblicos para poder apoyar esto, para poder apoyar de que realmente se debe diezmar. En la siguiente lámina vamos a ver esta cita bíblica, algunas citas bíblicas en la cual se basan estos hermanos protestantes para poder sustentar su doctrina sobre el diezmo. Si leemos en Malaquías 3:8, nos dice: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis a mí, y aún decís: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Fíjense primeramente que el texto es del Antiguo Testamento y que aquí claramente se hace una pregunta. La pregunta es: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Asimismo, cuando se predica la doctrina del diezmo, ellos tratan de convencer o por lo menos de decirle a sus fieles, a los que llegan a sus templos, a sus cultos, en que uno puede defraudar a Dios. ¿En qué? En no entregar el diezmo. Porque aquí claramente el texto de Malaquías, como ellos dicen, dice que ¿en qué hemos defraudado a Dios? ¿En qué lo hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Es decir, que ellos utilizan este texto bíblico para decirle a todos los que asisten al culto: mira, si tú no diezmas, entonces tú estás defraudando a Dios. Fíjense la manipulación bíblica que utilizan. Si tú no diezmas, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Tú no estás cumpliendo con lo que dice la Biblia. Si tú no diezmas, tú no estás siguiendo los preceptos que Dios quiere. Por tanto, tú tienes que diezmar. Y eso es sin importar cuánto tú necesites, en el sentido, porque a veces pasa que ellos diezman y ni siquiera le alcanza para sostener a su familia, porque a veces pasan casos en donde ellos tienen que diezmar, pero el dinero que tienen no le alcanza ni siquiera para llevar el alimento a su casa o el sustento. Pero eso no importa, porque hay que llevar la 10ª parte de lo que ganan al culto, o se les debe entregar al pastor o al encargado, porque es lo que dice la Biblia. Vamos a ver en la siguiente lámina también algunas cosas que estos hermanos sectarios mencionan. Principalmente, como ya he dicho, todo lo que es la predicación de ellos se centra en lo que es el diezmo. Ellos advierten, y ya lo que ha mencionado el hermano César, que si uno no cumple con este precepto, uno prácticamente está condenado. Pues. Es decir, que si no se diezma, no se puede tener la gloria del cielo. Si no se diezma, Dios no se va a bendecir. Y entonces, ¿qué pasa? Llegan a tal punto de decir esto, que decir: si te pasó algo malo es porque no diezmaste. ¿Tú diezmaste ya? ¿Entregaste la 10ª parte a Dios? Fíjense cómo utilizan estos textos y estas palabras para poder decirle al hermano que debe diezmar. Vamos a la siguiente lámina, que es otro texto de Malaquías, en donde nos sigue diciendo Malaquías 3:10: llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa, y ponedme así a prueba, dice Yahvé Sebaot, a ver si no os abro las esclusas del cielo y no vacío sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Fíjense cómo este texto de Malaquías también se manipula diciendo:
es que tú tienes que llevar el diezmo a la casa de Dios, a la casa del tesoro. Uno tiene que llevar eso a Dios, porque si no, no vas a tener bendición sobre tu casa. Fíjense a tal punto que no importa lo que estos hermanos pasen necesidades, estos que entregan el diezmo, no importa que no tengan lo suficiente para vivir. No, lo importante es que tú des la 10ª parte, porque es lo que tú le tienes que dar a Dios, lo que corresponde. Y estos textos de Malaquías, estos hermanos lo utilizan para manipular y decirle a todos aquellos que asisten al culto que deben diezmar. Sí, por eso, hermanos, es que es importante entonces que nosotros estudiemos, es imperioso que nosotros estudiemos, como dice la siguiente lámina, si es verdad que el diezmo es algo que está escrito tal cual como lo señalan nuestros hermanos separados o esperados, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras con relación al diezmo? Si nosotros lo hacemos y ellos lo hicieran correctamente, pues nos daríamos cuenta todos de que la interpretación que hacen de estos textos, especialmente de Malaquías, capítulo 3, ¿verdad?, que toca el detalle del diezmo, pues están alejados de la realidad, están distorsionados de la realidad, porque si ustedes repasan Malaquías 3.8 y 3.10, pues hablan de qué, hablan del diezmo, hablan de que la casa del Señor no se quede sin alimentos. Entonces uno comienza a preguntarse, pero es que nosotros tenemos que llevar alimentos a la casa de Dios. ¿De qué es que está hablando el texto bíblico con relación al concepto de diezmo? Entonces, estas cosas nosotros tenemos que revisarlas para no caer en este juego y poder entender por qué dentro de la Iglesia Cristiana Católica, desde sus inicios, pues no se diezma. Debemos recordar los pasajes iniciales de Hechos de los Apóstoles, donde los hermanos entregaban voluntariamente sus propiedades que vendían, y el producto de esas ventas pues lo entregaban a los apóstoles para que fuera utilizado por todos, especialmente por los más desposeídos. Pero en ningún momento, cuando nosotros revisamos Hechos de los Apóstoles, se habla del concepto de que lo que yo tengo, pues la 10ª parte se lo debo entregar a la iglesia. De allí que entonces, como dice la siguiente lámina, pues nosotros tenemos que escudriñar en la Biblia y conocer si en verdad es bíblico, ¿no? Si es bíblico este concepto del diezmo como lo tienen los hermanos separados. Entonces, ¿hay evidencia bíblica acerca de la existencia de un diezmo? Es la pregunta que tenemos nosotros que hacernos. Y si nosotros escudriñamos en la Biblia, especialmente como lo hacen los hermanos separados, que dicen solo la Biblia, tal cual como Martín Lutero lo dijo, y ellos lo repiten a través de los siglos, si es entonces solo la Biblia y debemos creer solo en la Biblia, entonces también nosotros tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice en ese sentido. Y si la Biblia dice en algún lugar que nosotros tenemos que dar la 10ª parte de lo que nosotros ganamos en cuanto a dinero, pues entonces hay que hacerlo. Pero ¿por qué ellos lo hacen y por qué la Iglesia Cristiana Católica no lo hace? ¿Será que la Iglesia Cristiana Católica entonces no se apega a la Biblia? Y los hermanos esperados, como ellos dicen, que solo creen en la Biblia, están haciendo lo correcto. Son las preguntas que surgen, ¿verdad? Y es lo que vamos a contestar en la segunda parte del programa. Vamos a hacer una muy, muy breve pausa y ya regresamos con ustedes.
Estamos de vuelta, hermanos, con este tu programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens, hablando sobre el interesantísimo tema del diezmo. Miren, hermanos, aquí este punto del diezmo en el que vamos a retomar, sobre este punto, hay algo que debemos saber, es que, como hemos dicho anteriormente, los hermanos protestantes se basan en unos textos de Malaquías para poder sustentar su doctrina del diezmo. Pero lo curioso es que hay textos bíblicos que ellos no utilizan, que también hablan del diezmo. Entonces hay que ver qué otros textos bíblicos hablan del diezmo para poder clarificar y qué es lo que realmente quiere decir la Biblia respecto al diezmo. Bien, voy a hacer la lectura del texto de Levítico. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada de Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. Esto está en Levítico 27, 30 al 32. ¿Qué nos dice el texto de Levítico? Está hablando del diezmo. ¿Y qué es lo importante de que esté hablando el diezmo aquí en este punto? Es que fíjense cómo dice que el diezmo se refiere a las semillas de la tierra y al fruto de los árboles. No está hablando de dinero, está hablando de semillas y de fruto. Y el otro punto también que está hablando de este texto bíblico es que también habla del ganado, de lo que es el ganado que tiene esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir este texto del Levítico que acabo de leer? Es que el diezmo no se refería precisamente a dinero, se refiere a la cosecha que tiene la persona, en semillas, en frutos, en ganado, en lo que tenía. Entonces, este punto es muy importante porque aquí vemos cómo los hermanos sectarios no utilizan este texto bíblico. Porque si se dan cuenta, cuando ellos piden el diezmo en efectivo. Tú tienes que darlo en efectivo. Y muchas veces incluso ellos, es como si fuera un descuento directo, porque ellos ni siquiera tú ves el dinero. Ya tiene que entrar a las arcas del grupo, la secta donde se asiste. Sin embargo, el diezmo aquí, como claramente hemos leído, no se refiere ni a dinero, no se refiere a algo, monedas económico, sino se refiere a lo que es la cosecha de lo que es la propiedad de la persona. Entonces hay que estar claro en esto, hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos protestantes suelen utilizar solamente algunas citas bíblicas para sustentar su fe. Y entonces si leemos el texto de Malaquías junto con este texto que acabamos de leer, ya estamos entendiendo un poco más a qué se refería cuando se refería a que hay que entregar a Dios la décima parte. No es la décima parte del salario, sino que es la décima parte de lo que se ganaba. Ahora, esta es una ley del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Hay que también entender esto. Esto no lo estamos viendo como si fuera algo del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento prácticamente, y como vamos a ir viendo, cuando se habla del diezmo no se habla en estos términos, porque esto era una ley del Antiguo Testamento y vamos a ver por qué se utilizaba. Sí, y esto es importante aclararlo. Entonces hay otro aspecto, hermano, y es el hecho, como vamos a ver en la siguiente lámina, que no estamos hablando de dinero, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de las cosechas. Entonces, un argumento, la siguiente lámina, señor director, por favor, un argumento que ellos esgrimen es el hecho de que ahora hablamos en dinero porque en aquella época pues no se hablaba de dinero, se hablaba de cosechas, porque el dinero no existía en aquella época. Este es otro argumento sin sentido que ellos están esbozando.
Entonces uno dice, pero ¿cómo que no existía dinero? ¿Y cómo traslapan las cosechas al dinero? Porque dicen, bueno, en el tiempo actual, dicen ellos, pues la mayor parte de las personas no son agricultores, y en ese tiempo todas las personas vivían de la cosecha, entonces no se puede aplicar eso. Entonces eso es un argumento sin sentido, puesto que resulta que no existía el dinero nada más que para argumentar en ese punto, pero sí existía el dinero. En la siguiente lámina, ¿verdad? En el libro del Génesis, en el capítulo 42, nosotros encontramos lo siguiente, en su versículo 25 al 28. Vamos a prestar un poquito de atención. Y dice, mandó José que se les llenaran los envases de grano. Estamos en la escena en la cual los hermanos de José, que estaba administrando Egipto en ese tiempo, ¿sí?, llegan a él y luego entonces teóricamente compran el trigo y demás cosas que necesitaba y van de vuelta hacia donde su padre, ¿verdad? Y nos encontramos con esto. Mandó José que se les llenaran los envases de grano, que se devolviera a cada uno su dinero en la talega y que se les pusiera provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros y se fueron de allí. Al ir a hacerse de noche, uno de ellos abrió su talega para dar pienso a su burro, o sea, alimento a su burro, y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano. Y dijo a sus hermanos, me han devuelto el dinero, lo tengo aquí en mi talega. Se quedaron sin aliento y se miraban temblando y diciendo, ¿qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Subrayemos la expresión, me han devuelto el dinero. Entonces resulta que el dinero pues sí existía. No es que no existía en esos tiempos. Por consiguiente, ese argumento pues no tiene sentido. También algo muy importante que debemos notar también es conocer cuál era el sentido o cuál era el objetivo que tiene el diezmo en el Antiguo Testamento. Fíjense que hemos dicho que el diezmo sí se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ya hemos dicho que cuál es realmente la correcta interpretación. Pero ¿cuál es el objetivo que tendría realizar el diezmo en el Antiguo Testamento? Vamos a ver la siguiente lámina en donde vamos a ir viendo y aclarando sobre este punto. Primeramente que debemos saber es que el diezmo tenía como objetivo ayudar a lo que eran los sacerdotes, a los pobres y a las viudas. Y se refiere a la tribu de Leví, que era los encargados de lo que es la parte del templo. Entonces, fíjense en el texto de Deuteronomio 14, 17, 29, que nos dice, y no abandonarás al levita que vive en tus ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. Cada 3 años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y lo depositarás a tus puertas. Vendrá así el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán hasta hartarse, y Yahvé tu Dios bendecirá en todas las obras que emprendas. Fíjense cómo aquí claramente el texto de Deuteronomio menciona que primero que lo que se recogía del diezmo, lo que se tenía del diezmo, lo que se entregaba del diezmo era para los levitas. Claro, los levitas, como las tribus trabajaban, pero los levitas se encargaban de lo que era el templo, ellos no tenían una entrada, por tanto no tenían cosecha y todo lo que ellos trabajaban, por tanto se le entregaba a los levitas para ayuda a los levitas. Igualmente se ayudaba a los pobres y a las viudas, pero como hemos dicho, todo este diezmo correspondía a la cosecha, a las semillas, a los frutos, al ganado. Entonces se daba esto a estas personas que lo necesitaban, y no es que se le entregaba
como si fuera un salario que se entrega una décima parte. Se le entregaba era por caridad, por caridad. Entonces era una manera caritativa del pueblo para poder llevar y sostener lo que era a la tribu de Leví, a lo que eran las viudas, porque recuerden que las viudas quedaban sin un nombre, y en ese tiempo era muy difícil para la viuda poder sostenerse por ella misma. Vamos a la siguiente lámina para ir también viendo qué es lo que nos dice San Lucas respecto también a este tema. Nos dice San Lucas: 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ensalzado. Fíjense que aquí el fariseo diezmaba, y a pesar de que diezmaba, no por eso estaba bien ante los ojos de Dios. ¿Por quién tuvo compasión Dios? Por aquel publicano que se reconoció pecador. Vamos a la siguiente lámina y vamos a leer otro texto bíblico de San Lucas. San Lucas 11:42. Pero hay de vosotros los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Aquí nuevamente le dice a los fariseos: ustedes pagan el diezmo, pero ¿qué va? Ustedes no practican ni la justicia ni el amor. Entonces es por eso que aquí vemos claramente que el diezmo no es lo fundamental para entrar al cielo. No es algo que debemos realizar para poder hacer, porque a pesar de que se diezme, no quiere decir que uno esté haciendo lo correcto, contrario a lo que enseñan los hermanos protestantes. Sí. Siguiendo el texto de San Lucas, vemos en la siguiente lámina que nos estamos refiriendo a este asunto del diezmo, ¿no? En este pasaje, pues el Señor envía a sus discípulos, ¿no? Para que vayan a enseñar lo que han aprendido del Señor, ¿no? Y si nos vamos a la parte media de la lectura: permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Entonces nos quedamos con esta frase: el obrero merece su salario. ¿Por qué? Porque cuando los pastores no justifican lo del diezmo, pues están hablando, utilizando frases como esta, sacadas de contexto, así como estamos haciendo nosotros ahorita, que no nos interesa el conjunto de la cita, sino lo particular. Entonces, es cierto que el obrero merece su salario. Todo el que trabaja merece un salario. Eso es así. Pero veamos entonces ahora, en segunda de Corintios, en la siguiente lámina, señor director. Entonces, segunda de Corintios, en su capítulo 9, nos dice: cada uno según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues ama al que da con corazón alegre, poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y pueda al mismo tiempo cooperar en toda buena obra. Otra frase que ellos utilizan sacado de contexto. Definitivamente, como vamos a ver más adelante, pues Dios bendice, ¿sí? Como lo dice Pablo en otra cita bíblica, al que da con generosidad, al que da con alegría, al que da sin egoísmo. Entonces, esto se lo recuerdan ellos a sus feligreses. Ustedes no solamente tienen que dar para estar en paz con Dios, sino que tienen que hacerlo de manera alegre, de manera voluntaria, sin entender siquiera de lo que es el diezmo. Bien, vamos otra vez a hacer una nueva pausa y ya regresamos con ustedes para aportarles más información sobre el tema del diezmo.
Estamos de vuelta, hermanos, con este su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. El tema, el diezmo, interesantísimo y polémico tema, así que continuamos con él. Vamos a otra cita bíblica en la que vamos a seguir abordando este tema y la cual nos clarifica qué es lo que realmente Dios quiere. San Mateo 10, 7 al 8 nos dice: id proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Fíjense cómo dice el texto, y al final, en la última oración dice: gratis lo recibisteis y dadlo gratis. Dice gratis, no dice tienes que dar la 10ª parte de tu salario para poder tener bendición, para poder escuchar la palabra de Dios, para ser parte de nuestro grupo, para ser parte de nuestra asociación, debes dar la 10ª parte. No dice eso. Gratis uno lo recibe, gratis uno lo da. Y es así la misión, hermanos. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él gratuitamente nos entregó todo, Por tanto, nosotros debemos entregar a los hermanos todo eso voluntariamente. Es por eso que en la iglesia, cuando se realizan lo que son la recolección de las ofrendas, la colecta, se hace de manera voluntaria. La iglesia no te va a decir, bueno, ¿cuánto tú cobras al mes? Bueno, cobras 500, bueno, la 10ª parte, 50. No te va a decir eso. Eso es lo que hacen los hermanos sectarios. Aquí en la iglesia te dicen que tú des según tu corazón te dicte. Y es así como Dios lo quiere. Todo lo que el corazón dicte. Y es por eso que la iglesia realiza colectas, pero eso es del corazón lo que quiere uno dar. Vamos a la siguiente lámina para ir viendo otro texto ahora de San Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 22. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Fíjense cómo este joven rico hacía todo, es decir, cumplía la ley cabalmente. Entonces, a pesar de que hacía todo y cumplía la ley cabalmente, no era que era agradable a Dios. Fíjense lo que le dice Jesús: te falta algo. Todo lo que tienes, dáselo a los pobres, véndelo y dáselo a los pobres. No es que se lo deja, no se lo deja a los apóstoles. Jesús no le dijo eso. Bueno, agarra todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los apóstoles, que ellos necesitan el diezmo. No, dáselo a los pobres. Entonces fíjense cómo ahí habla de la caridad que debemos tener. Y esto es algo que este hermano no quiso ser caritativo con el hermano. Entonces es importante, la iglesia enseña sobre la caridad que debemos tener con el hermano. Entonces, todos estos textos los hermanos protestantes los sacan de contextos para ellos beneficiarse y decir que debemos cumplir esto, lo cual es totalmente contrario, como hemos visto y hemos señalado, que realmente lo que Dios quiere es que nosotros nos desprendamos y que ayudemos a aquello, y es lo que enseña la iglesia. Sí. En 1 Corintios, en su capítulo 9, que es la siguiente lámina, el Señor destaca el hecho, ¿verdad?, de que
los que sirven al Señor como sacerdotes, como pastores, como ministros, ¿verdad? Como queramos nosotros destacar, ¿no? Ellos también, de hecho, participan de esa actividad, ¿sí? Asimismo, como los que predican el Evangelio, pues vivan del Evangelio. Entonces los ministros viven no sabéis que los ministros del templo viven, los ministros del templo viven del templo, señala Pablo en este texto, ¿verdad? Y lo mismo dicen los que predican el Evangelio. Viven de la actividad porque a ella se dedican, pero eso no quiere decir, como utilizan los pastores este texto para decir, miren, yo soy pastor de ustedes, yo, como dice Pablo en 1 Corintios, pues yo debo vivir de lo que yo estoy haciendo. Eso es una cosa, pero otra cosa, ¿verdad?, es vivir del diezmo de los feligreses, puesto que nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de sostener la iglesia, eso sí, pero no necesariamente tiene que ser a través del diezmo. Y en la siguiente lámina, segunda de Corintios, ¿no?, nos toca a Pablo este otro punto. Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor, el cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquezcáis con su pobreza. O sea, ahí no dice a fin de que os enriquezcáis con el dinero de los feligreses, al cual tienen que darle el diezmo de todo lo que ellos produzcan, porque así lo ordené yo desde Malaquías. Entonces eso no es cierto, eso no lo dice allí. Entonces nosotros tenemos que recordar que si nosotros servimos al Señor, pues el Señor tiene sus maneras de gratificarnos. Esto es lo que quiere decir Pablo. Y ustedes busquen una línea de los escritos de Pablo, donde Pablo reconoce que aceptaba la 10ª parte de lo que todos los que él convirtió producían para sostenerlo a él. Miren que él se cuidó. Si leemos los textos de Pablo, nos vamos a dar cuenta que él se cuidó mucho de eso y se apegó a lo que el Señor decía en ese sentido. Sí, hermanos, y algo muy importante que debemos recalcar aquí es que no debemos confundirnos cuando hablamos sobre el diezmo y sobre lo que estamos en este programa mencionando. En la siguiente lámina vamos a ver un poco esto, porque, fíjense, nosotros, primero, no estamos diciendo que no existe el diezmo en la Biblia. El diezmo sí se encuentra en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema? El problema es la interpretación que se da del diezmo bíblico respecto a lo que enseñan muchas sectas protestantes. Como ya hemos mencionado, en la Biblia el diezmo es respecto a lo que es el ganado, respecto a lo que son los frutos, las semillas. ¿Para quién? Para la viuda, para el pobre, para el levita. El diezmo que enseñan los protestantes es la 10ª parte del salario, lo cual no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que el diezmo es la 10ª parte del salario. No, dice otra cosa, como ya hemos mencionado. Entonces, todo esto que estos hermanos enseñan, que debemos dar el diezmo, la 10ª parte del salario, que se debe entregar a estos pastores. Entonces, todas estas cosas de la manipulación, toda la intimidación, porque incluso, como ya hemos dicho, ellos hasta amenaza de que uno se condene por no dar el diezmo. Entonces, esto no es bíblico, no es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y debemos estar claros en esto. El diezmo sí está en la Biblia, pero no como lo enseñan los hermanos protestantes. Sí, y en especial, este texto de segunda de Corintios, ¿verdad?, que vamos a proyectar a continuación,
y es muy utilizado por estos pastores para decir que usted, si quiere ser bendecido por Dios, tiene entonces que dar, y dar en forma voluntaria, y no solamente en forma voluntaria, sino alegre, porque Dios ama al dador alegre. Y es cierto, ¿sí? Nosotros los católicos lo sabemos, que nosotros debemos dar con alegría y con generosidad, porque es nuestra responsabilidad sostener la iglesia. ¿Sí? Igual con nuestros hermanos protestantes, ellos también tienen esa responsabilidad, pero el punto es que una cosa es ser consciente de que Dios ama al dador alegre, y por consiguiente uno es consciente que tiene que aportar para la iglesia, y otra cosa es que le digan a usted que usted tiene que dar el 10% de sus ingresos, pues ya está tasado, el 10% de sus ingresos, o sea, no el 10% de las cosechas que ya hemos aclarado que ese era el sentido del diezmo, la 10ª parte, por eso se llama diezmo, la 10ª parte de lo que el hombre producía era para sostener al templo, a los ministros, perdón, y a los pobres, a las viudas. Ese era el sentido de eso, no para que los ministros se lo llevaran a su casa y vivieran de eso muy, muy alegremente, olvidándose de los pobres y olvidándose de las viudas. Dios bendice al dador alegre, no se olvide usted, hermano, de eso, pero sin la obligación de ninguna cantidad fija de nada. Sí, y vamos a leer el texto de Deuteronomio en la siguiente lámina, que nos sigue también hablando sobre este tema de la caridad. Deuteronomio 5:11 nos dice: en el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas, año jubilar, prohibición del préstamo de interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago cotidiano del jornalero, derecho de rebusca después de la vendimia y la siega, corresponden a la exhortación del Deuteronomio. Fíjense lo que nos dice: ciertamente nunca faltarán pobres en este país, por esto te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobres en tu tierra. Fíjense cómo también en el Antiguo Testamento se habla de esa caridad que nosotros debemos tener hacia el hermano. Y la iglesia también enseña eso, es decir, eso incluso en el catecismo se habla, y los documentos de la iglesia vemos esto. En la siguiente lámina vamos a ver otro texto bíblico en donde vamos a ver cómo San Juan nos habla en el 12:8, Juan 12:8, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Claro, Jesús está hablando allí en ese momento porque el asunto de los pobres siempre van a estar, es decir, desde la época de Jesús siempre ha habido pobres, y actualmente también hay pobres, siempre va a haber pobres, y siempre van a necesitar ayuda, y esa caridad de nosotros que debemos tener hacia ellos. No está hablando de que debemos obligatoriamente dar una 10ª parte de nuestro salario para sostener a un pastor, no. Está hablando más que todo de la caridad que nosotros debemos tener a aquellos hermanos necesitados. Muy bien, hermano, entonces queda claro el hecho de que el diezmo es bíblico. Sí, el diezmo es bíblico. Que el diezmo se refiere a la 10ª parte de algo, ¿no? Y como ya hemos señalado, de acuerdo a los textos bíblicos, pues eso está orientado a la 10ª parte de lo que se obtenía como cosecha, ¿verdad?, del trabajo que hacían en ese tiempo los israelitas, y que estaba destinado al sostenimiento de los que funcionaban como ministros, de los pobres, de las viudas. Ese era el sentido de ese aporte. En ningún momento, en ninguna parte de la Biblia se señala que este aporte tiene que ser
la 10ª parte de los ingresos en dinero que cada uno de los feligreses de la secta protestante tiene. ¿En qué momento se tergiversó? Porque ni siquiera Martín Lutero habló de ese término. ¿En qué momento se cambió todo esto para beneficio de los que reciben ese dinero? Pues esto es una pregunta que ellos mismos tienen que contestar. Muy bien, hermanos, con esto hemos llegado así al final de nuestro programa. Recuerden visitar las librerías católicas, allí encontrarán los libros que hasta ahora hemos publicado como Movimiento Apostólico Semper Gaudens, temas candentes de la Iglesia Católica, el libro dedicado a la Virgen, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, y Custodia de la Fe. También tengan en su casa la Biblia de Jerusalén y el Catecismo de la Iglesia Católica, como todo buen católico debe ser. Si ustedes están interesados en que nosotros podamos compartir con ustedes estas catequesis en sus parroquias o dentro de sus congregaciones, pues escríbanos por favor a sempergaudens90@gmail.com, sempergaudens90@gmail.com, y visite nuestra página en el Instagram, donde van a encontrar temas que ya nosotros hemos tratado, ¿sí? Y la dirección en el Instagram nos la va a poner el director enseguidita. Entonces allí nos visitan y @sempergaudens, y pueden encontrar entonces estos textos. Muy bien, hermano Ronaldo, pues entonces ya no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.